Y bueno, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto de ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en los colegios. Una iniciativa ahora que obviamente va a pasar a la Cámara del Senado. Y para poder profundizar y conocer más de este tema, mañana nos acompaña acá en el estudio de la tarde en vivo Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes y muchas gracias por venir acá a la tarde en vivo. Muy buenas tardes, un gusto de conversar con ustedes. Hicimos ahí un poco de la transición un poco rápida, pero bueno, así es la televisión en vivo. Bueno, Mario, cuénteme, ¿qué le parece entonces que la Cámara de Diputados haya aprobado entonces este proyecto finalmente que prohíbe el uso de teléfonos celulares en los recintos educacionales? Mire, la verdad es que efectivamente hay un problema en el cotidiano de los colegios con este tema. Cuesta mucho regularlo, cuesta mucho conseguir que los estudiantes dejen de lado el celular y atiendan a sus clases. Y en ese sentido aparece como una necesidad. Efectivamente, y muchos colegas a mí me lo plantean como presidente que exponga ese tema. Ahora, el proyecto mismo, como salió la ley o como está saliendo, ¿va a resolver el problema? No sabemos porque es un tema nuevo. Claro. Es un tema emergente, un tema de los últimos años en el mundo. Ya los niños cada vez más precozmente tienen aparatos celulares, o sea, nos encontramos hasta con niños de primero básico que llegan con su celular a la clase y efectivamente requiere una regulación y vamos a tener que ir viendo sobre la marcha, pero el que exista una norma que regule y que incluso prohíba, porque en los más pequeños se queda totalmente fuera la posibilidad de que se use el celular, salvo situaciones muy excepcionales, por lo menos como va hasta ahora la ley, todavía en el Senado podría cambiar, pero por lo menos como va hasta ahora, y aparece como una necesidad. Yo tengo muchas dudas de cómo va a ser su implementación, todos tenemos las dudas, no es una duda mía, porque esto es totalmente nuevo. Finalmente uno no sabe si es que se van a poner las profesoras en la reja del colegio a requisar los teléfonos, cómo se va a evitar, porque finalmente muchos niños quizás lo pueden llevar ante alguna emergencia y lo mantienen apagado en sus mochilas, o eso tampoco podría estar permitido. No, eso va a tener que definirlo el reglamento de cada colegio, porque lo que establece la norma son criterios más bien generales. Establece que de primero a sexto básico está prohibido el uso salvo situaciones de salud o niños con necesidades educativas especiales que requieran por alguna razón muy específica. Y de séptimo hacia arriba habría una regulación en términos de que se usaría gradual, solo... Claro. Sí, gradual por un lado y por otro lado que se usaría solo con objetivos pedagógicos. Eso es lo que dice la norma, que es bien general. Y a su vez la misma norma... O sea, los niños de séptimo y octavo no es que puedan estar en el recreo, sacarlo para chatear. No en esa definición general. Ya. Y como le explico, ahora viene que, o sea, una vez que la ley esté rigiendo, cada colegio tendrá que generar sus reglamentos específicos y ahí vamos a ver en la implementación cómo opera esto, porque, a ver, usted creo que todos sabemos y nos damos cuenta, los televidentes también, lo difícil que es controlar a los niños en el uso del celular. Es tremendo. El celular además, ya casi es una extensión del cuerpo. Totalmente, y además en estos tiempos, si es que no tienen, se sienten excluidos porque quedan excluidos de sus círculos sociales. Exacto. Bueno, yo venía recordando cuando venía para acá, mi hija mayor creo que tuvo celular como a los 15 años, la segunda como a los 12 y el tercero como a los 8, porque hay una presión, hay una cuestión que ya los niños lo tienen totalmente incorporado. Entonces vamos a ver cómo opera en la práctica, pero en términos generales a mí me parece que es una necesidad que está reportada. O sea, efectivamente hoy día es un distractor, hoy día es un elemento que saca al estudiante del foco que debe ser en la sala de clase, que es atender a los contenidos y a lo que el profesor esté realizando como actividad educativa. Y efectivamente el celular saca y los pone... Porque en la sala de clase, bueno, yo dejé el colegio hace varios años ya, entonces en la sala de clase los jóvenes o los niños sacan el teléfono. Claro. Es decir, está la profesora en el pizarrón y ellos están mirando chateando Instagram. Entre sí, o chateando con alguien de afuera, o revisando algún contenido en internet que no tiene que ver con la clase. Es bien difícil el control de eso hoy día. Es difícil en las casas para los padres. Y es difícil para nosotros que a veces llegamos a tener hasta 45 estudiantes, imagínense el poder controlar uno por uno. No, y que contengan la atención en la clase. Efectivamente, que ese es el problema principal. El problema principal hoy día del celular es que aparece como un distractor. O sea, si el profesor de matemática está enseñando contenidos que son importantes, que son decisivos para los aprendizajes de ese año, y el alumno está chateando, evidentemente no va a tener los aprendizajes esperados, y en ese sentido aparece como una necesidad, pero yo vuelvo a poner el punto de interrogación, ¿cómo va a ser su implementación? ¿No? Yo creo que no va a ser tan sencillo ni va a ser tan fácil. Yo creo que aquí se requiere un cambio cultural. Si no tenemos apoyo de la familia, los profesores, respecto a que efectivamente esto tenga posibilidades de ser efectivamente controlado, porque le voy a contar un ejemplo. Nosotros hemos reportado, creo que usted lo habrá visto seguramente, el problema de la violencia, problemas de
algunas de las agresiones que han tenido docentes, tanto de estudiantes como de apoderados, es justamente por quitar el celular. No le puedo creer ese tema de que uno ve que de repente los golpean o los insultan. ¿Es por el tema del teléfono? A veces, no todas las situaciones, pero se ha dado la situación de que es porque el profesor le quita el celular al estudiante y viene una respuesta agresiva o insulta o una respuesta que no corresponde, o a veces el apoderado. Viene en muy malos términos el apoderado o apoderada y agrede, insulta o a veces incluso agresión física porque a su niño le quitaron el celular. Entonces yo aprovecho la tribuna que tenemos acá para la gente que nos está viendo. Necesitamos el apoyo de las familias también para que esta medida sea eficaz. Es un tema conjunto, familia y educación. Exactamente, es un tema y es conjunto. importante que los padres entiendan que esos aprendizajes que el estudiante está teniendo en ese momento en la sala de clases son importantes. Cualquiera sea la asignatura, son cuestiones importantes para la vida de ese estudiante y el celular como elemento distractor. Hoy día también se da mucho esto de padres o madres excesivamente controladoras que quieren que el hijo esté ahí a total e inmediata... ¿Les ha pasado que apoderados quieren chatear con los niños o comunicarse con sus hijos? Exactamente. Entonces... Qué complejo. Y en ese sentido, Mario, ¿no será mejor de repente prohibir el uso a todos los cursos? Que decir que la prohibición sea para todos, porque nosotros sabemos que igual, claro, los de educación media por lo general ya se van y se vuelven solos del colegio, andan en micro claramente para todos lados, es decir, uno necesita tener un poco más de conexión, porque por lo general a los más chiquititos los van a ir a buscar, o hay liebre, o como sea el transporte los van a buscar los padres, pero los más grandes, claro, ¿cómo se puede finalmente tachar la línea? ¿Hasta octavo? La ley lo fija, la ley fija de primero a sexto. No, claro, pero ustedes como profesores, ¿cómo lo ven ustedes que debería ser? Más allá de lo que diga también obviamente la ley. Yo creo que la ley de alguna manera buscó un cierto punto medio, entendiendo que con los más grandes es más difícil el control, que los grandes ya tienden a ser un poquito más rebeldes o tienden a usar el celular ya de manera absolutamente casi para todo. O sea, uno ve, pues, o sea, va a tomar la micro y usa el celular para saber que la micro va a pasar en 5 minutos más, por ejemplo. O sea, ya es de un uso tan incorporado que, mire, puede ser exagerado, pero es casi una extensión del cuerpo, ¿no? Sí. Si uno anda sin el celular, uno mismo, siendo adulto... O sea, yo me he devuelto a mi casa porque me vine a trabajar sin el teléfono. Bueno, yo lo necesito para trabajar también. Está bien. Eso es lo que quiero decir, que el celular está tan incorporado en la vida cotidiana, tan incorporado en la vida cotidiana, que yo creo que es difícil establecer una prohibición plena, total. Por eso la ley probablemente fijó esto de que los cursos más grandes, de séptimo en adelante, lo que se establece son regulaciones. Es verdad también que a veces puede tener un uso pedagógico. Puede que usted le diga en la clase, bueno, todos tomen su celular y busquen tal información y hagan algo con esa información. Entonces, yo creo que la prohibición absoluta es difícil y esta ley de alguna manera buscó un punto intermedio y vamos a ver cómo funciona. Porque estos son fenómenos nuevos. ¿Hay experiencia extranjera que hayan abordado un paradigma similar o unas medidas similares? Hay experiencias. Mire, el caso que se citó mucho durante el debate de esta ley fue el caso de Irlanda. ¿Ya cuál es ese? En Irlanda está prohibido el uso de celulares para menores de 12 años, en general, no solo en los colegios. ¿De 12? De 12. Ah, ya, sexto básico, claro. Sexto básico hacia abajo está prohibido, los niños no pueden tener celular. Entonces, digamos, es un problema que está emergiendo. Yo vengo ahora del Congreso Mundial de Educación, que reúne a gremios de todo el mundo, en Buenos Aires fue este encuentro, y efectivamente este problema aparecía como debate de intercambio de problemáticas o situaciones que hay que abordar, que es el uso de los celulares y la tecnología. También hay que diferenciar el uso de los celulares, la ley lo hace. Los celulares mismos, el aparato telefónico, o originalmente que tenga WhatsApp, telefónico. Que tenga redes sociales, porque yo creo que es distinto cuando tienen, por ejemplo, una tablet. Una tablet que únicamente tiene fines pedagógicos. Hay que diferenciarlo del uso de la tecnología. Claro. ¿Ya? Lo que se está regulando o tratando de regular o prohibir en el caso de los más pequeños es que el aparato celular esté presente en la sala de clase o esté al alcance del estudiante durante el desarrollo de las clases. Probablemente en los colegios van a hacer regulaciones, yo creo que lo más común que se va a dar, vamos a ver en la práctica cómo es esto, pero yo creo que el celular va a quedar en algún lugar al inicio de la clase y al recreo se lo van a devolver a los estudiantes probablemente. Creo yo que eso va a ser más operativo, porque ahora, piense usted en un colegio de 1000 estudiantes, ¿cómo controla usted que ninguno ingrese con el celular al colegio? No, imagínate, tendrían que llegar como a las 6 de la mañana los pobres... Exacto, o ¿cómo controla usted retirar los 1000 celulares a la entrada del colegio para tenerlos? Saldrían a las 6 de la tarde. Sería muy poco práctico. Sí, entonces lo más probable es que en la sala de clase haya un lugar donde el celular quede durante la clase y al salir al recreo o al cambiar de sala, el estudiante vuelva a tomar su celular.
creo, ¿no? Yo creo que esto va a tener ciertas dificultades en la implementación práctica, sobre todo estos colegios numerosos. El Instituto Nacional tiene 4.500 estudiantes. No, imagínense. Entonces, ¿cómo regula? ¿Cómo regular? Controla cada caso? Entonces, yo creo que fija un criterio, fija una norma general y esperemos que funcione. Lo que sí es claro es que hoy día el celular está interfiriendo negativamente y luego ya está, si uno profundiza en el tema, ya hay estudios que señalan que esto produce ciertas dificultades también en el desarrollo y que eso le iba a consultar también, porque si bien nosotros sabemos que ya los niños o los jóvenes tienen que estar también insertos en la parte más social, todo el mundo está teniendo los teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, el uso tan constante precisamente es bien complejo porque genera trastornos del sueño, genera también trastornos en la socialización, promueve sobre todo también el sedentarismo. Entonces claramente va a ser un tema que se va a tener que debatir y bueno, vamos a ir viendo también, bueno, una vez que pasa al Senado también vamos a ir viendo cómo funciona. Sí, pues usted da datos bien duros ahí, bien importantes. Chile es el país donde los niños presentan mayor nivel de diversidad en toda Latinoamérica. Y eso es porque hay falta de ejercicio, hay falta de interacción social. La interacción del teléfono o de los chats reemplaza la interacción cara a cara. Son preguntas que nos tenemos que hacer y que efectivamente hoy día se están evidenciando varios problemas de salud mental en adolescentes o niños que muchas veces puede ser que estén generados por este tipo de relación que tenemos mediada por el aparato tecnológico. Perfecto. Mario Aguilar, muchas gracias. No, yo lo estaba despidiendo, no hay que despedirlo, no. Le invito a que me espere que vamos a ir a una pausa cortita y volvemos, ¿ya? Ya, vamos. La tarde Mega. Bueno, ya estamos de regreso. Estábamos conversando también con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, porque todo esto en contexto, en la base de que la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó entonces el proyecto de ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en los colegios. Estábamos hablando también de cuáles son los principales desafíos que tienen los propios profesores en los recintos educacionales. ¿Cuáles son, Mario? Bueno, hoy día con toda la competencia de la tecnología, parece que en educación lo más importante ya no es solamente la transmisión de información. Cuando estoy hablando de 100 años atrás, 50 años atrás, había un pequeño sector de la población ilustrado, entre ellos los profesores, y una gran masa no ilustrada. Y la función principal de la educación era ilustrar. Pero hoy día la información está ahí, está al acceso de cualquiera. Entonces parece que hoy día en educación el tema no es tanto la transmisión de contenidos, que en algún momento parecía eso como lo más central y lo más relevante, sino que mucho más la educación emocional, el enseñar a pensar, el pensamiento crítico, la sociabilidad. Los colegios hoy día tienen una función que en la pandemia nos quedó muy claro, muy relevante en la socialización de las nuevas generaciones, en el aspecto emocional también, en la integración con sus pares, y por lo tanto hay muchos desafíos y a rato nos queda la impresión de que la educación se va quedando un poco atrás, la educación tradicional, los mismos los programas, los planes de estudio, se van quedando un poco atrás. Por ejemplo, nuestro sistema educacional se basa mucho en los rendimientos en las pruebas estandarizadas, que básicamente tiene que ver con conocimiento, y muy poco espacio a la educación emocional, muy poco espacio. O sea, yo creo que el gran tema hoy, en el 2024, y para los próximos años, va a ser justamente cómo se evalúa, cómo se trabaja y cómo se concibe también la salud mental en los niños y adolescentes. Porque finalmente uno decía, no, la salud mental, la gente que va antiguamente, quizás nuestros abuelos, no, la salud mental para la gente muy sensible, para la gente muy sensible, claro. Pero hoy vemos que la cantidad de niños que tienen algún tipo de trastorno, ya sea de sueño, para sociabilizar, que les cuesta depresivos también. Crisis de pánico. Crisis de pánico. Las niñitas de repente de 12, 13 años tienen crisis de pánico, que es algo que al menos en mi generación nosotros no conocíamos. Quizás pasaba, pero uno no sabía, uno no estaba diagnosticado como tal en la sociedad. Entonces, el tema de la salud mental es muy importante y en ese sentido, el uso de los teléfonos celulares, que quizás nos estamos yendo un poco del tema también, pero es clave porque hoy con todas las redes sociales está bien. Los niños, quizás nosotros lo conversábamos antes durante la pausa, los niños pueden tener teléfono porque, claro, se van solos en micro, los papás quieren saber dónde están, etcétera, etcétera, pero corresponde o necesitan que tenga redes sociales. Espéreme un segundo. Ahora ya, nos queda poquito rato. Yo le estaba preguntando si es que finalmente el desafío para los profesores también es que una cosa es que tengan teléfonos celulares los niños y adolescentes, pero otro muy distinto es que tengan las redes sociales, ¿no? Por un tema también de lo que generan en la salud mental de los niños y jóvenes.
Sin duda, eso está más que reportado, lo peligroso que es que niños muy pequeños ya se incorporen a las redes sociales sin control parental, que además es muy difícil el control parental, porque usted puede a lo mejor tener la voluntad como padre o madre, pero controlar el 100% del tiempo al niño o niña chico que esté usando redes sociales, incluso en adolescentes, se ha reportado bastante el problema del ciberacoso, el problema del bullying, el problema de la autoestima, cómo se va deteriorando cuando ocurren distintas situaciones, incluso problemas ya bastante delicados como el acoso sexual o abuso sexual al que pueden verse sometidos niños, niñas, adolescentes. Es un tema complejo, como le decía, hay países que eso se está regulando más, en Chile no tiene ninguna regulación y nosotros nos encontramos en los colegios con esa dificultad, nosotros nos encontramos con niños, niñas que tienen serios problemas de salud mental y que se originan en situaciones ocurridas en las redes sociales. Se ha reportado, ha sido incluso algunos casos de connotación pública, hasta suicidios, a raíz de situaciones que se vivieron desde las redes sociales que culminaron en... Entonces, es un tema delicado, yo creo que como país no nos estamos haciendo cargo lo suficiente, aun cuando también hay que tener conciencia que legislar, puede usted legislar, pero también cómo controla redes sociales que no se ubican en el país sus proveedores de ellas, cómo controla que las personas mismas o los mismos niños no falsifiquen su identidad o su edad para poder ingresar si es que usted lo regulara. Es un tema complejo que fundamentalmente yo creo que requiere mucha preocupación de las familias y también de nosotros como colegios, o sea, los colegios, los educadores. Pero es un tema que socialmente tenemos que enfrentar porque podríamos estar dañando muy duramente una generación completa por no haber tenido suficiente atención a esta problemática. Sin duda. Bueno, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, muchísimas gracias por esta interesante conversación y por habernos esperado como 3 veces por informaciones de último minuto y pausa. No, muchas gracias, Mario. Que esté bien. Buenas tardes. Buenas tardes.